El Ministerio de Educación presenta Educativamente, un podcast sobre el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Este podcast está compuesto por una serie de conversaciones con especialistas que nos entregan recursos y herramientas pedagógicas para fortalecer el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Este espacio es promovido por el Ministerio de Educación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de conversación. En este capítulo abordaremos la satisfacción laboral. Para hablar de este tema conversaremos con Patricia Guerrero. Patricia es psicóloga y magíster de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster y doctora en Sociología de la Universidad de París 7. Su investigación aborda el trabajo de los docentes y directivos en los nuevos escenarios de políticas públicas. Tiene un alto interés en revisar los procesos de reconocimiento evaluativo, la salud mental y el malestar docente. Tiene 25 años de experiencia en el trabajo con comunidades educativas en torno al bienestar desde una perspectiva ergonómica. Tiene investigaciones y también publicaciones en el área. En los últimos 5 años ha sido consultora del Ministerio de Educación y además participa en comités de expertos en distintas fundaciones educativas y se desempeña como académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bienvenida, Patricia, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros en este espacio de conversación. Patricia, ¿te parece si comenzamos definiendo qué es esto de la satisfacción laboral? Sí, la satisfacción laboral ha sido definida de varias perspectivas, pero es una de las áreas que uno mide normalmente cuando quiere medir clima, satisfacción. Pero si uno la pudiera definir, hay corrientes más afectivas que las definen como un agrado, como esta sensación de ir al trabajo con ganas, el día lunes, digamos, tener ganas de ir a su trabajo, y otras que lo definen como una actitud, o sea, una evaluación positiva, más cognitiva y más como rigurosa sobre el proceso de ir al trabajo. A mí me gusta mezclar las dos. Yo creo que uno hace una evaluación, como dice, me gusta esto, así como con el marido que uno dice, mira, me gusta esto. Pero lo afectivo es que si me gusta mi marido, si me gusta ir a mi trabajo, ¿no? Eso es lo que manda, ¿no? No Exacto. la evaluación tan cognitiva que uno haga y decir, me gusta mi trabajo, Claro, estoy satisfecha. Partimos desde lo emocional, primero, que es lo más rápido, la respuesta más rápida humana, y luego ya se puede ir racionalizando por qué ese afecto, esas ganas, de dónde salen, qué sé yo, ¿no? Claro. Ese es un poco el mapeo Ese es el mapeo, inicial, ¿no? claro, ese es el Ya. mapeo inicial. ¿Y por qué tenemos que hablar de satisfacción laboral? ¿Cuál es la importancia de hablarlo, especialmente en estos contextos docentes? Mira, hay dos razones bien fundamentales para trabajar el tema de la satisfacción. Lo primero es que en todas las mediciones que hacemos, yo trabajo cualitativa y cuantitativamente, ¿Ya? entonces me muevo con datos más cuanti y donde hay un cuestionario siempre específico de satisfacción laboral que se usa en empresas, pero también se usa en escuelas, que es a lo que yo me dedico. Y entonces en ese tema correlaciona mucho con los aprendizajes de los estudiantes. Profesores que están satisfechos en su trabajo, profesoras que están contentas de ir a trabajar, los niños están contentos de ir a la escuela. Y además correlaciona también con el aprendizaje, evidentemente. Claro. Que en Chile tenemos la mala costumbre de medirlo simplemente con resultados asociados a estándares, pero si uno lo mide en términos de notas o lo mide también en cuanto sienten los niños que aprenden, está súper correlacionado con la satisfacción del trabajo. Esa es la primera. Y la segunda, que en estudios que hemos hecho en tema de profesores noveles, o sea, profesores que están recién integrando, y tú sabes que tenemos un problema gravísimo, que en Chile se invierte mucho en que la gente estudie pedagogía, pero efectivamente al cuarto año de ejercicio profesional deserta una gran cantidad, los indicadores están entre que deserta entre un 40 y un 30% de personas deja la profesión. Un profesor que está contento de su trabajo no deserta. Claro. Entonces, y eso es harto. Es harto, es muchísimo. Entonces, para la política pública es muy relevante que los profesores, en particular los profesores noveles, en los que se ha invertido mucho, Claro. Estén en el trabajo, porque además se afecta una crisis bien importante de profesores en un tiempo más. Y claro, entonces dedicarnos a este tema es un indicador que es bueno, o sea, es un indicador que correlaciona con dos cosas en las que estamos al debe, entonces es importante. Claro, y también es importante, si está esta deserción tan alta, pensar en este factor de cómo reduce la cantidad de estudiantes por aula, si va a tener a pocos profesores para trabajar en esa área, que es un área que se ha investigado mucho, que mejora y beneficia mucho los aprendizajes, tener una cantidad
no tan alta de estudiantes por cada aula, ¿no? No, claro, bueno, la satisfacción en el trabajo ha sido estudiada, como cuando yo te decía que me dedico desde la perspectiva ergonómica, es cuáles son las condiciones que los profesores debieran tener. Claro, una de esas condiciones Es poco es la cantidad de estudiantes. Es Sí. una de las condiciones. ¿Qué otras condiciones hay? Condiciones que correlacionan con esta sensación de agrado en el trabajo. Ujú. Para pensar, como ponerlo desde la satisfacción en el trabajo, tenemos varias cosas. Lo primero es cantidad de alumnos. Nosotros tenemos muchos, 45 en ninguna parte del mundo. Ahora, es cierto que hay países que tienen 25, 20 y siempre los profesores encuentran que es mucho, ¿no? Porque siempre es mucho porque en realidad lo que uno quisiera como docente es dedicarse a cada niño. Entonces, claro, 20 también son muchos, pero 45 desde cualquier Claro, llegar al modelo perspectiva de una institutriz ya pasó. ya No pasó. se puede. No se puede. Entonces, efectivamente, 20, 25 es un buen número. Ujú. Y la otra cosa es algo que también es complicado, pero que no es tan difícil de pensar, ¿Ya? que necesitamos solamente 18 horas a la semana en aula. ¿Ya? Ok. Ah, Ya, Suiza, Francia tienen esa cantidad de horas en aula, o sea, que son las mañanas hasta las 2, un día libre, te Ya. fijas, en la semana, y en el fondo el profesor y vacaciones cada 3 meses. ya. O sea, el vínculo profesor-estudiante es estar a cargo de una sala, es muy difícil. O sea, Es muy desgastante. es muy desgastante. Entonces, eso impacta directamente en la satisfacción laboral. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo vamos a pagar una jornada completa solo por tener 18 horas en sala? O 20 horas, O 20 claro. horas. Pero no, bueno, hay que contar la planificación, lo que es la evaluación y todas esas cosas. Pero uno también podría pensar que pudieran hacer otras funciones. O sea, trabajar en el municipio, hacer cosas, o sea, diversificar un poco la labor del docente y que no sea solo estar en aula. O también estar dentro de la comunidad educativa haciendo cosas que no sean específicamente una clase, sino más bien un taller, actividades extracurriculares. Cualquier cosa que pueda permitir que no esté... Y también que estén pensando. Pensar también es una actividad que tiene que ser remunerada, que tiene que ser, ¿cierto?, considerada dentro de tu jornada laboral. O sea, Totalmente. dedicarse a pensar contenido, a cómo entregarlo, ¿cierto? Claro, todo eso está contemplado como lo que uno llamaría la planificación, que no es solo llenar una papeleta, Exacto. sino pensar tu profesión. Ya, Suiza, Francia, Canadá tienen esas condiciones. Canadá menos, Canadá ha ido cambiando las condiciones, pero Suiza y Francia, que tienen súper buenas condiciones docentes, tienen esas cosas. Entonces ya, tendríamos eso, las condiciones, bueno, salario, que en realidad con la nueva carrera docente, con todas las cosas que uno le puede encontrar buena o mala, sí han subido los salarios. Ya. O sea, el sector público está teniendo salarios mucho mejores que en proporción a los que tenían en los años 80 y los 90, pero efectivamente igual es un salario que no es tan alto, pero en comparación a cómo han bajado los otros profesionales de las ciencias sociales, y están más o menos parecidos. O sea, un trabajador social, un psicólogo, ganan más o menos lo mismo que los profesores. Entonces, en ese sentido, versus la estabilidad laboral que tiene un profesor, Claro. y la cantidad de vacaciones, uno puede decir, bueno, se compensan un poco en términos de condiciones laborales. Porque lo que impacta directamente en la satisfacción es además tener equipos. Claro. Y eso es súper importante. La colaboración es muy importante para la satisfacción laboral. Tener equipos, eso que tú decías, pensar, uno piensa solo, pero pensar en grupo, uno piensa mucho más. Claro. Eso que dicen, más Esta lluvia de ideas. Sí, claro, y tener esos espacios colaborativos. La experiencia, por ejemplo, española en eso es súper buena. Ujú. La experiencia española es bastante buena. Me ¿Qué refiero, hacen en particular los españoles? mira, tienen muchos espacios de análisis como, llamaría yo incluso clínicos de los casos. O sea, ¿Ya? tenemos este curso y lo trabajamos, cómo vamos a trabajar. Y una de las cosas que han hecho, que se ha hecho bastante bien en ese país es que no se piensa el niño problema, sino el curso que está teniendo problemas. Porque entendemos que ese niño que tiene dificultades está en un grupo. Claro. Entonces, efectivamente, el profesor no se tiene que atender a ese niño, tiene que atender al grupo. Esa es su Exacto. tarea. Exacto. Y conversar con los otros, tener cosas en común, eso han sido súper buenos. Ujú. Latinoamérica, estamos en pañales, Chile y todos los países de América Latina. Yo creo que Uruguay es uno de los que tiene mejores condiciones, porque ellos tienen solo la mañana de clase. Ya. Toda la media, o sea, toda la enseñanza básica es
es en la mañana, pero todos los demás... ¿Y en Uruguay qué pasa con esos estudiantes y esas estudiantes en la tarde? Que es que eso... se van a sus casas, hay otra fórmula, están en los colegios haciendo otras actividades. Claro, lo que pasa es que en Uruguay se ha transparentado algo que en Chile no hemos transparentado, que en otros países han transparentado, es que la escuela tiene una función de cuidado. Sí, po. O sea, ya no existe la mamá fuera en la casa trabajando. En la casa esperando que el niño llegue de la escuela. Llegue de la escuela. Eso no pasa. Porque no es porque las mujeres queremos desarrollarnos, pero además porque no alcanza la plata con un solo salario. Claro. O sea, es muy difícil que una casa viva con un salario. Entonces, eso ya no está. Y entonces se transparenta que la escuela es un lugar de cuidado. Pero eso no quiere decir que el profesor es el que cuida, sino que la escuela tiene una política de cuidado. Entonces, en Uruguay, por ejemplo, van solo en las mañanas y en las tardes hay talleres para los niños en las escuelas, o sea, en las escuelas, pero también en el barrio, en la municipalidad. Entonces, tienen este espacio... Ah, perfecto. O sea, no solo la escuela es como una institución aislada, sino que también se apoya en otras organizaciones del barrio o organizaciones que pueden pertenecer al municipio o pueden pertenecer al Estado. Claro, y por ¿cierto? ejemplo Cuba, que tiene súper buenos indicadores, lo sabemos, ellos tienen también eso. La mañana es instrucción así clásica, o sea, no sé, pues como no tan innovadora, pero en la tarde sí es innovadora, en el sentido que psicoeducadores se quedan jugando con los niños. Entonces el profe le dice, mira, a este niño no le va bien con las tablas. Entonces hay juegos para que trabajen las matemáticas, claro, por ejemplo. Para que trabajen las matemáticas, para que refuercen el lenguaje, pero en un ambiente lúdico. Y a las 5 de la tarde se acaba la escuela y los padres vienen a buscar a sus hijos al colegio y si se necesita dejarlos un poco más, aquellos trabajos, también hay una jornada. Pero te fijas que no es el profesor el que está a cargo del cuidado, es la escuela con un sistema de apoyo de profesionales de asistencia que tienen otra función. Les van a ayudar a los niños a comer, les van a ayudar a los niños a jugar, a aprender jugando. Son profesionales, comillas, técnicos, entonces no tienen el mismo valor ahora que un profesor como especializado. Asistentes de la educación. Asistentes de la educación, entonces efectivamente no es que se necesite más plata para ese modelo, lo que se necesita es rediseñarlo. Claro. Y además tienen muy ¿Y tú lo ves viable en Chile? Yo lo vería súper viable en Chile, es súper posible pensar una educación así, de hecho estuvo pensado en la jornada escolar completa, las tardes de talleres. Claro. Pero lo que pasa es que como queremos ponerle tantas horas de aula a los profesores, dejamos la tarde con matemáticas, con lenguaje, claro. Pero son las mismas personas sobrecargadas que están en esas condiciones. Claro, al final tú vas a clase en la mañana y en la jornada escolar completa te dicen, oye, pero en la tarde van a haber actividades y te toca clase de lenguaje. Entonces, no, claro. Esa no es una actividad, pues otra clase para es mí una como clase. estudiante. Claro. Sería distinto si en vez de ser una clase de lenguaje fuera un taller de literatura, fuera un taller de teatro, fuera un taller de... no sé, el club de libros, cualquier cosa que esté asociada al lenguaje, pero convertida en una actividad más bien lúdica, que no me pongan notas. Claro, pero que hay una creencia que si yo pongo más clase de lenguaje, más voy a subir el CIMSE, que claro. tiene una función súper importante en la escuela. Claro. Y lo que hemos visto en experiencia, porque esto sí se ha hecho en varias escuelas, por ejemplo, hay una escuela en San Joaquín que se llama Complejo Educacional. Acá en Santiago. Acá en Santiago. Complejo Educacional San Joaquín, que las tardes dijo, no más. Las tardes son talleres. De hecho, yo me ofrecí para hacer unas horas de taller de lenguaje con huerta. ¿Ya? Entonces, estábamos con los lenguaje niños. Y huerta. ¿Y Huerta. cómo funciona eso? Es súper entretenido, ¿Ya? porque en el fondo trabajáis con perejil, que hay que ponerle los nombrecitos ¿Ya? a las cosas, Ajá. que tenemos que hablar de cada planta, que tenemos que pensar... Y ahí se va desarrollando el lenguaje. El lenguaje vamos claro. desarrollando las habilidades, pero yo hacía ese taller y nos mojábamos vamos con los niños desarrollando en las el verano, habilidades, íbamos pero súper abrigados en el yo hacía invierno, ese nos taller y hacíamos- nos mojábamos con los niños en el verano, íbamos ellos súper tuvieron que abrigados en el armar un invierno, proyecto para pedir como que un pusieran taller además, riego automático ellos tuvieron en que la armar un escuela, proyecto, claro. entonces se para arma pedir toda una que cosa pusieran y riego desarrollamos automático muchas en la habilidades. escuela, ¿cachai? Entonces se arma toda una cosa y Claro. desarrollamos muchas habilidades ¿Ya? que no hablaban mucho, eran dos hermanos, la niña hablaba, el otro no hablaba nada. Y Entonces, la niña le explicaba un poco al niño, al hermano. pero al tomar el perejil y gustar el perejil, que era lo que habíamos plantado, empezaron a hablar sobre su abuela y el niño empezó a hablar y se desbloqueó un poquito porque qué buena. el perejil hizo sentir un sabor de casa, yo creo Claro. que tienen las... Y entonces pudo decir, ay, mira, mi abuela, y empezó, Ya. abuela, perejil, le hizo sentido aprender el Perfecto. español. ¿Te fijas?
Patricia, y bueno, y detrás de estos talleres también hay que entender que hay ciertos elementos que, en términos pedagógicos, hay ciertas metas que cumplir, ¿cierto? O sea, tú te planteas con estos talleres que los niños cumplan con cierta, no sé, voy a poner como un cierto objetivo, ¿no? Claro, hay ciertos objetivos, pero son Pero más abiertos, más flexibles. porque en la mañana tienen sus clases tradicionales, Sí, más tradicionales, exactamente. digo porque en verdad la pedagogía tradicional es mucho menos efectiva en el sentido de que los niños aprenden menos, se desordenan más, Claro, lo menos pasan más creativa mal, también. menos creativa. Entonces, esas experiencias, por ejemplo, generan mucha satisfacción a los profes y a los niños, porque es como transformar un poco la práctica de lo que hacen, porque aquí hay una noción como del tema de la efectividad, que es muy importante a la base de la satisfacción. Si yo siento que mis niños aprenden, me siento efectivo, y la verdad es que cuando uno les pregunta a los profesores qué es lo que más los emociona de su trabajo, es cuando los niños aprenden. Pues a mí hasta me emociona a mí, porque en verdad, cuando uno hace estos talleres, como yo soy psicóloga, hago talleres, y qué es lo que hace sentido en el trabajo, y los profes, la fibra es su estudiante. Claro. Esa es la fibra que más les interesa, no les interesa tanto las otras cosas, pero que los niños aprendan. Entonces, si uno les da las condiciones para que los niños aprendan y ellos puedan desarrollar su pedagogía, están muy contentos y satisfechos en su trabajo. Y eso es muy importante porque la efectividad nosotros la hemos medido muy mal en Chile. O sea, no muy mal, muy parcialmente. La correspondencia con el estándar es una forma de medir. O sea, es como, tengo que tener 50 puntos en tal cosa, ¿los cumplo o no los cumplo? Ah, si los cumplo soy efectivo y si no los cumplo no soy efectiva. Pero todas las mediciones, el CIMSE, la PAES, todas las mediciones tienen que ver con muchas características de base. O sea, por ejemplo, yo que tengo un doctorado y mi marido tiene un doctorado, yo no necesito que mis hijos vayan a un colegio top, ni que los preparen para la PAES de una manera tan exhaustiva, porque efectivamente ellos tienen un capital cultural que los va a hacer de base ya tener muchas más oportunidades que un niño que tiene padres con una escolaridad más baja, o sea, que tiene hasta tercero básico. Entonces, esas mediciones no son buenas, son parciales, miden una parte, pero en el fondo, con la educación segregada que tenemos, esos niños no van cumpliendo, no cumplen tanto como cumplen los niños en los sectores más favorecidos, con papás con mucha más escolaridad. Cuento lo de la escolaridad porque es lo más importante para el desempeño de los estudiantes, o sea, que correlaciona con buenos resultados CIMSE, por ejemplo. En particular dice la escolaridad de la madre. Pero claro, madre o padre el que los cuida, ¿no? Entonces, y que midas a un profesor y le diga, usted es efectivo si saca 50 en una comuna donde la escolaridad de los padres baja, y en otra ciudad yo les digo, o en otro barrio, con la segregados más de barrio alto, les digo, sacó 50, está muy bien, pucha, es injusto. Bueno, y ahí quiero detenerme en eso, porque la injusticia es algo que hace que la gente no se sienta satisfecha en el trabajo. Si yo siento que estoy en una situación de injusticia, que me están midiendo de manera injusta, que no están viendo mis avances, claro. Porque tenemos avances. Entonces, claro. ¿Qué hemos hecho, por ejemplo? O sea, para simplificarlo, digamos, tú estás remando contra la corriente a veces en algunas condiciones que tú estás planteando, en colegios que son más desafiantes en términos de que los estudiantes tienen muchas más dificultades y aún así logras resultados que pueden ser parcialmente positivos, no están siendo valorados como si los consiguieras tal vez de mejor manera en donde tienes todas las condiciones a favor y el resultado no es tan distinto, o claro, un poquito más, levemente mejor. Claro, entonces eso es injusto y esa sensación de injusticia impacta directamente en la satisfacción. Claro, porque esta medición es estandarizada, pues no tiene esos criterios de reducir acá el puntaje o ponderar de cierta manera, sino que se estandariza el puntaje, ¿no? Claro, entonces ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y ahí es una tarea para los equipos directivos, que esta es nuestra legislación. A mí me encantaría cambiarla, pero ha sido súper difícil. O sea, no ha sido tan fácil dentro de los especialistas que trabajamos temas de trabajo, de salud mental, de bienestar. Pero sí podemos integrar al interior de los equipos directivos, pueden integrar evaluaciones de proceso, ¿ya? Que impactan en decir, vamos a generar evaluaciones de proceso de la gente, por ejemplo, juntarse en junio, decir qué problema estás teniendo, cómo te está yendo con este curso en la individual, para identificar
qué logros tiene el profesor o la profesora de manera individual, pero Claro. además generar espacios que son importantes, que se llaman espacios de reconocimiento entre pares, Ujú. que lo que dan es sensación de los juicios que le llamaríamos de belleza, que quiere decir, te está saliendo bien el trabajo. Claro. Y eso no es, si te lo dice el director, bacán, pero si te lo dice Un par. un par mayor que te gusta, que te gusta lo que hace, que lo admiras, tú Ujú. dices, ay, ese reconocimiento es tan importante como que te diga el director que lo estás haciendo bien. Perfecto. Y hay que generar esos espacios Ujú. para que esos espacios permitan a los profesores decirse las cosas buenas y crear colectivamente. Entonces, Perfecto. esos espacios sí se pueden generar. Hay consejos escolares, o sea, consejos de profesores por obligatorio. Lo que pasa es que a veces informamos solamente en eso. Y pensamos, avisamos la kermés, avisamos eso, y no lo usamos para Claro. la función que tiene, que es crear colectivamente conocimiento. Y muchas veces también los profesores están súper peleados. Claro, también hay conflictos internos, No, conflictos claro. personales. Por ejemplo, en una escuela que yo llevo interviniendo un año, la primera vez que llego al consejo escolar, estaban separados los profes por mesas, digamos. Como por grupos. Por grupos que son entre amigos. Y en un grupo llega fruta, agua, torta, galleta, y todos los demás no teníamos nada. Ah, ya. Y dice, no, pero es que solo estos pagaron la cuota. Chuta. Entonces se ponían ahí, los demás no querían. Y yo decía, claro, habían unos que estaban fresquitos, comiendo una fruta súper fresquita, y todos los demás mesas estaban sin nada. Hay posibilidad de colaborar en ese contexto en que están tan peleados que ni siquiera Claro. pueden pagar una cuota para que... Entonces, efectivamente, hay que también construir comunidad en... Ya, pues chiquillo, primera tarea que tenemos es que nos pongamos de acuerdo en que todo en el consejo que tenemos taller traigamos una cuota y comamos todos juntos la misma cosa, ¿no? Claro. Y entonces hay que generar ese vínculo para que después puedan construir también cosas más profesionales. Claro. Entonces O sea, hay que ir... que a partir de lo mínimo empezar a profundizar Claro. en este trabajo colaborativo Claro, entonces y ahí- colectivo. Claro, y ahí, porque esa es la función de la escuela. La escuela no basta con hacer talleres como, estos talleres como de que hacemos los psicólogos, que son, dile una cosa linda, dile una cosa fea, Claro, como, en claro. que puede, no, eso sirve para hacer una pequeña cosa inicial, pero Ajá. lo que mantiene a los profesores juntos es el trabajo, o sea, Claro que es sí. trabajar juntos. Y de hecho en una escuela en que me tocó intervenir, ellos decidieron no dedicarse a temas de trabajo, sino solo a temas relacionales. Ya. Ok. Y a la tercera sesión ya los profesores se querían matar, porque ya se habían dicho todo lo que se tenían que decir, ya habían dicho todas las cosas buenas que tenían, ya habían hablado de su familia, sí, pero no quiero seguir siendo amigo, quiero trabajar con esta Claro. persona, no estamos aquí para ser amigos. Se necesita un vínculo mediano, como de llevarse bien, Ujú. de ser buenos colegas, y de ahí un vínculo profesional muy fuerte, de mucho respeto profesional. Y esos espacios están muy correlacionados con satisfacción. Ujú. Como yo tengo un estudiante de doctorado que está haciendo tesis en Canadá sobre cooperación. Entonces, ¿Ya? una de las cosas que él decía, Marcelo Balboa, un colega, decía, mostraba en sus datos que mostraba unos datos que vienen de UNESCO, que el 86% de los países de sus proyectos educativos dicen que tienen que colaborar. Más solo el 6% tiene políticas reales de colaboración. ¿Ya? Entonces es poco, Es poco. es súper poco. Y bueno, y Chile no está tan mal. ¿En qué posición Porque está Chile? Chile está en la mitad. Ya. Y eso es importante porque tenemos consejos escolares Sí. y consejos de profesores, reglados por legislación. Los otros países no tienen eso. ¿Te Ni fijas? siquiera ese espacio. Ni siquiera ese espacio. Lo que pasa es que Ahora viene otra cosa, Patricia, que es el uso del espacio. es que ese es el problema. Que lo hemos estado conversando. Claro, ¿y qué es lo pero que se hace? Si utilizas bien ese espacio que ya está normado, que te está dado por ley, y si lo utilizas bien, se puede avanzar bastante, ¿no? Claro, las investigaciones de la gente que hace investigación sobre democracia y ciudadanía en la escuela, como Carmen Gloria Zúñiga, que es una súper buena investigadora, muestra que existen los espacios, pero que no se utilizan. No, claro. No se utilizan para participación real. Y ahí es una cosa muy importante. La tercera cosa que hace importante para la satisfacción laboral es ser autónomo en el trabajo.
O sea, poder decidir. Tener espacio de autonomía para tomar decisiones. Para tomar decisiones. Entonces, ahí la tarea de las jefaturas de OTP Claro. es tremenda, porque ellos están ahí con sus planificaciones. Claro. Entonces, al final, los profes se terminan en ejecutores, en gran parte. Ejecuta. Claro. Queda poco espacio para... Se nos ha ido volando el tiempo, Patricia. Sí. Ya estamos ahí en el límite del tiempo, entonces sería bueno que hiciéramos un pequeño resumen, una pequeña síntesis de por qué es importante la satisfacción laboral en el aula o para los docentes. Ya, lo primero era lo que te decía de la deserción. Ujú. Docentes satisfechos en su trabajo desertan menos, y ese es un problema grave que tenemos en Chile, entonces eso sería importante. Lo segundo, el tema del aprendizaje. Mejora tremendamente el aprendizaje. Un buen profesor, un profesor que está satisfecho. Y las tres cosas que son importantes como para sintetizar de qué genera satisfacción en el trabajo. Primero, buenas condiciones laborales, Ujú. que es algo que ya lo conversamos. Menos horas de clase, menos niños. Que seamos los suizos o los franceses de Claro, Sudamérica. de Sudamérica. O sea, que tengamos menos niños, menos horas. Y eso implica además transparentar la función de cuidado de la escuela. O sea, Tal vez yo recalcaría una cosa importante que tú dijiste, Patricia, que transparentemos que el colegio, la escuela, el liceo es un espacio de cuidado también, pues una institución que cuida. claro, pero que no es responsabilidad de los docentes porque ellos Exacto. no estudiaron para estoy hablando eso. como institución, Claro, que es lo que comentamos al Lo que inicio, ¿no? contamos, la institución tiene esa función, pero se la están poniendo a los docentes. Y Claro. eso lo está cargando mucho. Lo está Esa cargando tarea no corresponde a ellos. Ellos no pueden ser los que se quedan esperando Que los llegue el niños- papá. que llegue el papá. Ahí así mirando, en el auto, no. No, esa no es su función. Su función es más de aprendizaje, entonces necesitaríamos rediseñar eso. Ujú. Eso en términos de condiciones laborales. Después, en condición de autonomía, necesitan tener posibilidades de tomar decisiones, Ujú. de responsabilizarse y todo. Ya. En temas de conexión o de vínculo, necesitan tener un mínimo vínculo, ¿no? Que todos estén de acuerdo, que se hablen y que no Exacto. estén todos peleados. Y en términos de efectividad, tener no solo mediciones estandarizadas, sino que puedan tener otras formas de ver si están haciendo bien su trabajo en función de su contexto. Exacto. Es súper distinto una escuela rural, si se mide con las mismas varas que la escuela urbana. Yo tengo una estudiante de doctorado que hace un trabajo en una escuela rural, Loreto Abarzúa, que es de la UMCE, y ella efectivamente da cuenta de que los medimos a ellos con las mismas Claro. varas, y eso no puede no ser, corresponde. no claro. corresponde, tenemos que medirlo de otra manera. La efectividad es distinta en una escuela rural que en una escuela urbana, que en el barrio alto o en un barrio más popular, Claro. son súper distintos. Entonces, efectivamente, eso tenemos que avanzar en esa forma de decirle, usted lo está haciendo bien para el contexto en el que está, en el contexto en el que estamos, y eso no es ser mediocre ni tener No, baja claro. expectativa, sino que simplemente entender dónde estamos. Claro, Y entender la realidad. la realidad. Y de esa manera desafiarse a hacer nuevos proyectos que además están asociados con excelentes resultados de aprendizaje, como este que te contaba de las huertas. Exacto. Bueno, Patricia, muchísimas gracias. Se nos pasó volando el tiempo. Fue muy entretenida la conversa contigo. Gracias por tus reflexiones, por tu experiencia, por contarnos ejemplos y también por dar algunas guías que pueden ser útiles para otras comunidades educativas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y muchas gracias a ustedes también que nos escucharon, que nos vieron por distintas plataformas. Los invitamos a seguir otros capítulos de esta serie de conversaciones que entregan herramientas para el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Nos vemos. Este podcast está conformado por una serie de conversaciones con especialistas que nos entregan recursos y herramientas formativas, pedagógicas que fortalecen el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Las y los invitamos a seguir viendo este espacio que es promovido por el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación presentó Educativamente, un podcast sobre el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.